Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Hola, estamos aquí en cabina Merlina Mosterio, Cede López, Fernando Borges y Rulo ZK. Muchas gracias por estas presentaciones. El día de hoy preparamos un tema que Fernando Borges va a estar liderando un poco más, pero también tenemos algunas preguntas para ir haciendo que fluya esta conversación y preparó algunos temas también. Fer, ¿quisieras contarnos de qué vamos a hablar hoy? Claro, primero que nada pues agradecerles a los que nos escuchan. Estoy muy contento de que hayan aceptado esta propuesta. La verdad es una temática que en poesía me gusta mucho, porque la poesía en sí no tiene temática, pero hablar de poesía y revolución me parece algo bastante interesante, en el sentido de que cuando se piensa en las revoluciones es como una cuestión muy sangrienta, muy de confrontación, muy de tristeza, si quieren mirarlo de esa forma, y ahí es donde también nace la poesía. Entonces por eso les hice la propuesta y pues les agradezco que hayan aceptado. Y me gustaría empezar, porque creo que hay que leer poesía. Entonces voy a empezar con algo de Roque Dalton, que Roque Dalton fue un poeta y también fue un revolucionario. Y este poema es con el cual empieza un libro que se llama Taberna y otros lugares. Voy a nada más contarles este poema y si quieren ahorita platicamos sobre Roque. Querido Jorge, yo llegué a la revolución por la vía de la poesía. Tú podrás llegar, si lo deseas, si sientes que lo necesitas, a la poesía por la vía de la revolución. Tienes por lo tanto una ventaja, pero recuerda, si es que alguna vez hubiese un motivo especial para que te alegre mi compañía en la lucha, en algo hay que agradecérselo también a la poesía. De Roque Dalton. Uf, maravilloso. Está bien interesante esta propuesta de acercamiento al género, ¿no? Desde la revolución, desde el dolor. Uh-huh. Sí. A mí me gustaría preguntarte, Fer, ¿cómo decidiste este tema? Porque creo que es algo como muy particular. Creo que vale la pena también tenerlo en cuenta, pero me llama mucho la atención cómo es que decidiste esta propuesta. Bueno, la verdad es que hace muchos años, ya yo creo que como más de 10, he tenido como un poco de interés forzado, porque en realidad no era algo como que yo hubiera pensado siquiera, en las cuestiones de la rabia. Okay. Y pienso que hay mucha rabia, mucho dolor en los países latinoamericanos, que tiene que ver con las injusticias, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la marginación. Entonces, dentro de esa rabia, pues puedes descubrir a algunos poetas, en particular Roque Dalton y Ernesto Cardenal. Creo que fueron los que me fueron acercando a esta temática como tal. Y hace poco descubrí un poeta que se llama Juan Gelman. Igual Juan Gelman me impactó mucho, porque vio una dictadura argentina terrible. De hecho, me gustaría leer igual algún poema al final de Juan Gelman, uh-huh, porque él es un poquito más esperanzador que los otros. Pero ese fue el acercamiento como a este tipo de poesía. Yo diría que la rabia, escribir desde la rabia, pero hay una transformación de esa emoción a pues algo poético. ¿Dirían que para ustedes esa fue la puerta de acercamiento a la poesía, la rabia? Me pregunto, no sé si necesariamente... Bueno, hoy estamos hablando de revolución, ¿no? Uh-huh. Pero creo que este poder del arte es conectar con emociones incluso en diferentes idiomas, como lo hablábamos el otro día, sí, ¿no? Entonces, en este momento, poniendo pausa al contexto de la revolución, ¿para ustedes fue una puerta de entrada a la poesía, la rabia? No. Para mí no. Ok. No, para mí tampoco. Tampoco. Sí. Pero porque Fernando es un romántico de lo peor y por eso no entró por la rabia.
Entré por el amor. Ay. Yo tengo que ser muy honesta, yo entré por la tristeza. Sí, Ok. sí. Me siento en un fragmento de Intensamente, francamente. Pero tienes el panel de control. Tú eres alegría en este Ay, caso. Oh, sí eres. Sí eres. ¿Y tú, Alexia, cómo entraste a la poesía? Qué fuerte. Creo que yo sí entré por la rabia. O sea, y pienso en esta puerta de dos caras en donde de un lado está la rabia y del otro lado está el amor, que no necesariamente. Pero creo que para mí la conexión sí estuvo por allá. O sea, Ok. sí poesía de amor, pero desde la rabia, desde Ok. el enojo. Entonces, ¿Pero leyendo esa poesía o escribiendo esa poesía? no, leyendo también. Y bueno, ahora que lo pienso, sí, una de las primeras poesías que conocí, les cuento que mucho de mi acercamiento a la poesía fue a través de mi mamá, que nos recitaba de memoria poemas que se sabe. Qué genial. Y uno- Saludo para tu mami. Saludos para mi mami. Y uno que le gustaba leernos o recitarnos mucho era este de Juan y Margot. Bueno, en algún momento habla acerca de que Margot juega a las muñecas mientras Juan carga su fusil y finge que es soldado. Ah, qué loco. Sí, y el escritor sí es escritor, reflexionaba acerca de la tristeza que le causaba que el anhelo del juego de su hijo fuera la guerra. Uf, Sí, qué Sí. fuerte. qué fuerte. Hay que leer ese poema. ¿Cómo se llama? Creo que ¿Te así se acuerdas? llama, Juan y Margot. Juan y Margot. Ok. Sí. ¿Sabes quién es el autor? Ahorita no me acuerdo. No te preocupes. Poniendo a la gente entre la espada y la pared. No llevamos ni 10 minutos de programa y ya... Yo fíjate que escribiendo tal vez sí un poco desde la rabia y es lo único que escribo en verso. Mira. No, si no son emociones muy viscerales, casi que no escribo nada en verso. Entonces me parece interesante y nada. No he escrito mucho en verso en realidad y no es algo que muestre mucho, pero sí tiene que ser algo que me remueva las entrañas de tal manera que ya no haya otra forma de sacarlo más que en verso. Qué chido. O sea, sí Qué creo que tiene interesante. mucho que ver con esto, ¿no? Del sufrimiento que podemos experimentar y que sale de una manera tan potente como el verso, como la poesía. Se me hace muy impresionante. Y la libertad que nos da el misterio de la poesía, que cada quien tiene su código y entonces a través de la poesía puedes decir cosas que tal vez en verso no se podrían porque se censuran, porque tal vez no llegan con la misma visceralidad con la que se siente. Entonces sí, creo que el lenguaje poético nos abre muchas puertas. Sí, claro. Nos permite también crear muchas imágenes, ¿no? Y esas imágenes y esas metáforas también pues permiten crear un mundo propio de todo lo que vamos entendiendo, ¿no? Y sintiendo también. Que esta idea de crear tu propio mundo dentro de un contexto revolucionario me hace mucho sentido. Lo que no puedo hacer allá afuera, quiero un pedazo de hoja en donde pueda construirlo y soñarlo. Claro. Sí, totalmente. Ahorita nos contabas acerca de... este poema fue de Roque Dalton, ¿verdad? Ese Roque Sí. Dalton. Sí. Y nos mencionabas a otras dos personalidades. ¿Te gustaría leernos algún otro, o que leamos algún poema? lean algún poema ustedes. Carmita, creo que Ah, puede leer uno. sí, a mí me gustó uno de los que nos compartiste, que es de un poeta que se llama Aníbal Malaparte. Se llama La Chisma. Tiene un nombre genial. Sí. Yo la verdad es que no estoy como muy familiarizada con su poesía, pero o sea, me suena el nombre porque sigo a una página que también es un colectivo de artistas y comparten mucha poesía de este autor y algunas de ellas pues me llamaron mucho la atención y me gustó mucho. Hace demasiado frío en la niebla jalapeña. Te bebes un chocolate con whisky mientras te cuentan sobre un viejo compañero de clase del que hace mucho tiempo nada sabías. Murió en la cárcel. Dicen que lo picaron por la espalda con una navaja artesanal. No sabes qué decir, no sabes si te afecta, no sabes si lo tienes normalizado, no sabes si te indigna, no sabes qué sentir. Soplas a la taza. El chocolate sigue demasiado caliente. El vapor empaña tus lentes y bebes. Ok. Ese final me pareció fantástico.
Sí es muy explícita la imagen, ¿no? Sí, me pareció fantástico. Pensé, claro, he estado algunas ocasiones en Jalapa y pensé justo en ese clima y que típicamente te reciben con algo caliente, ¿no? Es muy común el té, el café, sobre todo. Y este efecto visual que hace cuando hay un montón de humedad y hay frío, ¿no? Que aquí en nuestro contexto yucateco pues no existe 2 días al año, cuando hay neblina, pero que en lugares que son más fríos es la norma, ¿no? Esta imagen mucho más evidente del cambio de temperatura, ¿no? Del gas saliendo del líquido, evaporándose, que es algo que no tenemos tan cercano en nuestro contexto, pero que la imagen nos lo trajo así, tal cual. Sí, me encanta que lo pone como puntual. No dice que lloró. Eso me gusta mucho. Hace una figura, una metáfora tan bonita, tan típica de ese espacio para un dolor que viven cotidianamente, como lo cotidianamente que sería tomar algo caliente y que se te empañen los lentes. Se me hace algo fantástico. La verdad es que Aníbal Malaparte es uno de mis poetas favoritos. Entré a su poesía por lo romántico, aunque no lo crean, tiene bastantes cosas románticas, pero tiene igual poemas muy fuertes, o evidentemente la situación de Veracruz, pues todos sabemos que es muy delicada. Sí. Entonces, pues las vivencias que tiene, pues también tienen que ver con eso. Y pensaba también en la imagen de esta bebida caliente como un abrazo para el corazón, cuando no te queda nada más que hacer que aceptar. Uh-huh. Incluso no sé si aceptar, sino como esperar a que las cosas cambien, tal vez. Sí. Sí me hizo pensar en cuando de repente lees una noticia de algo, pues, triste o violento, ¿no? Porque aquí pues se habla de un acto violento y como esa sensación que te deja, ¿no? El decir esto está pasando en algún lugar, ¿cómo me debo sentir acerca de esto, ¿no? ¿Cómo me afecta? Si es que siento que me afecta, si es que ya lo normalicé. O sea, pienso en eso, ¿no? En cómo la violencia nos permea y nos atañe de alguna forma y de repente no sabemos cómo reaccionar hacia eso. Sí. Hace no mucho hablaba con una persona muy involucrada en temas activistas y que comentaba esta como constante ansiedad y furia por las cosas que suceden. Sí. Y pensaba un poco que habitar el activismo es también aprender a vivir con la rabia. Y tal vez esto, como decidir incorporar un café caliente de vez en cuando en tu vida como rutina de autocuidado para sobrellevar la rabia. Totalmente. Hay un libro bien bonito que no recuerdo el nombre, pero fíjense que lo presentó un yucateco. Él hace la traducción del libro, que es un libro de un francés. Uh-huh. No sé si Rulo lo conoce. El chico vive en la Ciudad de México, pero vino a presentar el libro aquí. Y varias gente activista estuvo en la presentación. Y el libro era algo así como La alegría de la resistencia. Okay. Me gustó mucho la presentación del libro porque qué difícil, yo pensaba, qué difícil es para esta gente vivir. Y pensar que no tengas alegría en tu vida, o sea, tienes que buscarla. Y creo que es algo que no te pueden quitar. O sea, eso nadie te lo puede arrebatar. Pero también es difícil dentro de un contexto pues tan violento. Claro. Igual pensaba en si la poesía es detonante o testigo de los movimientos sociales, de la revolución. Wow. Depende de cuál. Siempre pienso en un documental que quisiera haber visto más veces. Que no recuerdo cómo se llama. Claro, estamos ahorita fallando con los nombres. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Excelente. No, pero en general pienso en un documental construido en Sierra Leona de que un movimiento social partió de una canción de rap. Y entonces estos raperos no tenían la intención de que sucediera esto. Evidentemente era una canción de protesta, pero no tenían la intención de que su canto se volviera el emblema de eso. Y recuerdo siempre la serie de documentales de Fermín Muguruza, que estuvo viajando por toda esa parte del mundo árabe africano, mayormente, pero también de parte de la península arábiga, y en cada uno de los documentales que están anclados en los países,
él busca como música de protesta y va retratando diferentes movimientos sociales, pues sacudidos por la música, pero en especial no solo por las formas de la música, sino por las letras que acompañan esas canciones. De hecho, yo creo, no sé si él retrata a estos mismos chavos de Sierra Leona, sino que pues son retratados de otra manera, y creo que es interesante, porque podríamos preguntarnos si las famosas consignas de las marchas son o no son poesía. Está interesante eso. Y Qué que interesante. yo voy a ver un poquito para eso, para la militancia. Hay muchos poetas que fueron militantes políticos. O sea, estaban afiliados a cierta corriente o cierta ideología y militaron ya sea en partidos o en sindicatos. Y su poesía estaba muy orientada a eso como una cuestión de consigna. Pero otros no. De hecho, hay poesía que es posrevolucionaria. Y eso es interesante. Porque cómo me afectó vivir una situación de esto. Ahora que veo un cambio, cómo lo asocio o lo asumo a mi nueva vida. Y eso también cómo lo transmito. Más o menos como lo que pasó en la Revolución Cubana. Muchos poetas, después de la Revolución Cubana, te presentan una visión de la Cuba pues, muy diferente a la que había, pero muy nacionalista. Entonces es muy interesante la pregunta, porque cómo la vida y el arte se van retroalimentando todo el tiempo. Y los límites de eso se me hacen no tan claros. Y esto me lleva a otra pregunta, que esta es una pregunta que ha tomado diferentes formas, pero bueno, ¿ustedes creen que todos los artistas o todo el arte es de izquierda? Porque la idea es que para presentar algo novedoso, para presentar algo que conmueva a las personas, tienes que tener una postura, ¿no? No, yo no creo que todos los artistas sean de izquierda. Por ejemplo, que me gusta mucho cómo escribe, pero su opinión política no me gusta. Ajá. Este hombre... Vargas Llosa. Pero me parece un fantástico novelista, la verdad. Y se me hace sensible, y creo que es una persona que tiene una visión del mundo que no es de izquierda. Pero sí creo que para ser artista tienes que romper los moldes tradicionales. Vale. O sea, yo sí lo miro. Sí, yo tampoco creo que todos los artistas o poetas sean de izquierda. Creo que no necesariamente va por allá. Pero sí considero que la poesía, o sea, cada poeta tiene como un punto de partida político, ¿no? Y nos guste o no, puede ser tanto de izquierda como de derecha. O sea, yo he leído también pues cosas muy conservadoras, poesía muy conservadora, que pues habla acerca de, por ejemplo, la familia, ¿no? La familia tradicional. ¿Es arte o no es arte? Amparte. Amparte. Eso es de otro tema, ¿no? Pero, o sea, porque pues si pensamos en esta cuestión como de revolución, ¿no? También pues hay poesía que está como más alineada pues a lo tradicional, a lo colonial, a lo machista, a lo patriarcal. Totalmente. O sea, eso existe, ¿no? Entonces no podemos negar que, aunque sí es arte, ¿no? Pero pues no es revolucionario, ¿no? Desde mi perspectiva no es algo revolucionario, ¿no? Yo agregaría que habría que observar como desde otro lugar la forma en la que usamos ciertas palabras, ¿no? Creo que algo que a mí me parece muy complejo hoy, es hablar de izquierdas y de derechas. Sí, además. O sea, ya creo que más bien hay que hablar como con otras palabras, estilo hay que decirle fascistas a los fascistas, o decirles feministas a las feministas, o decirles ecologistas a los ecologistas, aunque sus posturas en otros temas puedan estar en otro lado del espectro, si seguimos leyendo como de izquierdas y derechas. Creo que es interesante pensar si yo voltearía la pregunta, y si pensamos que si toda la poesía, o sea, si ninguna generalización cabe, ¿no? Pero toda la poesía tiene un potencial transformador, creo que podría ser más interesante, porque cuando usamos, o sea, al cambiarlo a transformador, tendríamos que preguntarnos si para hacer poesía y no poesía apartista, tiene el potencial de
generar cambios o mover emociones significativamente de las personas. Creo que ahí podría estar una discusión desde otra mirada, sin tener que ponerlo en el espectro político, donde evidentemente pues hay artistas pues muy conservadores que son, no sé, pro Trump o pro Milley, y que eso pues no los pondría en otro lugar político. Entonces la pregunta tal vez que yo pondría sobre la mesa es ¿qué es la poesía revolucionaria? ¿No? O sea, no solamente que sea transformadora, de que toque unas emociones, sino que entiende Fernando Borges, que nos trajo este tema, por poesía y revolución. ¿Qué es la revolución? Que de hecho ayer le iba a hacer una petición a Merlina, porque encontré un poema de Ernesto Cardenal que me gustó mucho. Y Ernesto Cardenal está ubicado como dentro de los poetas y la revolución. Pero el poema no habla de una revolución como de un país, sino que es más bien como una... o lo que busca es una contra al capitalismo. Y me gustó mucho. Y me gustaría que lo lea Merlina. Con mucho gusto. El poema se llama Oración por Marilyn Monroe. Y la verdad me pareció un gran poema. Ahora sí es transformador. Creo que la poesía transformadora, o sea, no toda la poesía creo que sea transformadora. Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar, y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores. Es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el tiempo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el hijo de hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y de radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine, y su sueño fue en realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y se apagan los reflectores, y desmontan las 2 paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada, o como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice "Wrong number", o como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles,
Contesta tú al teléfono. De Ernesto Cardenal. Gracias. Interesante selección. ¿Por qué elegiste este poema? La verdad es porque de Ernesto Cardenal he leído algunas cosas. Me pareció como muy diferente a lo que he leído. Y te lo pedí en particular por pláticas que hemos tenido. Sí. Entonces se me hizo así como, ay, me gustaría que lo lea Merlina. Porque pienso, lo que decía Rulo, ¿no? La revolución no creo que necesariamente sea una cuestión de armas propiamente, sino una cuestión de ir contra un sistema que pues tiene algunas condiciones que quizás no sean pues tan positivas para las personas. Y por eso me gustó mucho este poema que me saca del contexto como de guerra, como de usar un arma. Y esta idea de revolución en tu propio contexto, ¿no? Que él dice de donde todos hemos trabajado. Entonces él está criticando este pedacito que sí está dentro de su control. Claro, ¿no? Claro, porque pues, de alguna forma pues, es el mundo en que vivimos. Sí. Y pagamos por ese mundo. Complicado. Súper. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan algo así como unos 5 minutitos para cerrar el programa. Yo quería decir de esto que tal vez es un poema de Cardenal, ¿verdad? Sí. De Cardenal que mira más al siglo XXI que al siglo XX con la palabra revolución. Me parece que los movimientos sociales a finales de los 90, ¿no? Justo después de la caída del muro y después se rompió algo, no solo un muro, y creo que lo que se rompió también ha generado como una pulverización de las luchas, y entonces la poesía también tendría que pulverizar sus expresiones para entender la revolución, y no solamente pues esa revolución tradicional como muy pues del siglo XX, ¿no? De la lógica comunista, capitalista, ¿no? En este enfrentamiento dicotómico, sino que creo podemos observar luchas mucho más particulares o específicas o de ciertos grupos mucho más pequeños, ¿no? Como puede ser tal vez ahora la gente de la farándula que da ciertas opiniones y que eso las pone en cierto lugar de privilegio. Estoy hablando de ti, Pedro Pascal. Pero desde la condición de privilegio tiene un poder de alcance que antes no tendría. Evidentemente, no tendría nunca hubiera tenido Ernesto Cardenal el impacto de la postura política de Pedro Pascal en el contexto actual. Entonces creo que aunque todos amemos a Pedrito, es muy guapo. Es muy guapo. Por 3. Evidentemente. Fans de Pedro Pascal. Pero creo que el arte en el siglo XXI se ha transformado un poco más lento en función de los movimientos sociales, y que tal vez esto de Ernesto Cardenal sí miraba en una dirección que no era la revolución del siglo XX, ¿no? Esta revolución que tanto retrató Galeano, ¿no? Entonces creo que por ahí yo quisiera también como apuntar en este texto que nos trajiste, tal vez más moderno de lo esperado. Sí, la verdad que sí. Fíjate que me llamó mucho la atención porque se me hizo muy diferente a lo que he leído de Ernesto Cardenal. Como más apegado a Roque Dalton, o sea, se me hacía una poesía muy similar. No sé cuánto falte, pero no quiero que terminemos tristes, porque creo que esos temas nos dejan así muy sensibles. Entonces, hablando de Juan Gelman, que es uno de mis poetas favoritos, tiene un texto muy breve que me gusta muchísimo. Que tiene una vida muy terrible ese señor. Perdió a su hijo, a su nuera, y a su nieto se lo llevan por la dictadura argentina. A los niños se los dieron a gente de Uruguay en adopción. Y no va a dar chance de leerlo, creo hoy. Se llama Carta Abierta. Si lo pueden leer, léanlo, pero está muy triste. Entonces yo prefiero este texto que se llama Confianzas. Y le voy a pedir a Carmita que lo lea. Pues con eso cerramos entonces. Perfecto. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder. Dice. Con estos versos no harás la revolución. Dice. Ni con miles de versos harás la revolución. Dice. Y más. Esos versos no han de servirle para que peones maestros
hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganarán plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. De Juan Gelman. De Juan Gelman. Pues les agradecemos por escucharnos, por estar formando parte de esta conversación. Hubieron varias preguntas por ahí. Siéntanse bienvenidas a responderlas también en comentarios y pues esperamos que nos acompañen en los siguientes capturas. Fuimos Fer Borges. Cede López. Rulo ZK. y Merlina Monasterio. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Este programa fue grabado en Mérida, Yucatán, desde la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. La producción del programa estuvo a cargo de Letrantes Fugitivos, y Letrantes Fugitivos somos Cede López, Fernando Borges, Merlina Monasterio y Rulo ZK. La producción sonora y visual estuvo a cargo de Rulo ZK. Muchas gracias por escuchar este programa. Les esperamos en la siguiente emisión y en las demás producciones desde la cabina de Radio Ecológica 92.5